Bienvenidos a la actividad síncrona número 1 de la unidad curricular Derecho y Legislación Mercantil. Quien les habla, su tutor, Alfredo Blanco. En esta oportunidad vamos a socializar el plan de evaluación para el trimestre 2026-1. Nuestro plan de evaluación consta de 4 actividades síncronas y 4 actividades sumativas. La primera actividad síncrona es la que estamos realizando en este momento. La segunda actividad síncrona será en la semana 5, luego en la semana 7 la actividad síncrona número 3 y la actividad síncrona número 4 en la semana 9. Luego tenemos que las actividades sumativas son en la semana 4 la sumativa número 1, que es un análisis jurídico. En la semana 6 la sumativa número 2, que es un informe interpretativo. En la semana 8 la sumativa número 3, que es un artículo de revisión. Y en la semana 10 la sumativa número 4, que es una revista digital. Por lo que podemos ver en la imagen, eh, son actividades sencillas que yo sé que cada uno de ustedes puede lograr y tener eh, un buen final. Entonces pasamos a la actividad síncrona, a la actividad sumativa número 1, que sería el análisis jurídico. El propósito de esta actividad es interpretar el derecho mercantil como ciencia jurídica que está directamente vinculada al comercio. Un análisis jurídico es un proceso sistemático de examen y evaluación de normas, principios, casos y situaciones legales. Su objetivo es comprender y aplicar el derecho de manera efectiva en contextos específicos. Esta actividad no solo evalúa el conocimiento teórico, sino que también promueve el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conceptos aprendidos. Instrucciones de la actividad. Los participantes deberán investigar, analizar y explicar los conceptos mencionados y su relevancia en el derecho mercantil. Cada participante deberá completar las siguientes tareas. Definición y ejemplos. Define cada uno de los siguientes términos y proporciona un ejemplo real o ficticio. A, persona. B, personalidad jurídica. C, persona jurídica. D, capacidad jurídica. Y E, domicilio. Luego tenemos las fuentes del derecho mercantil. Enumera y describe brevemente las fuentes del derecho mercantil. Explica la importancia de cada fuente en el contexto de la administración y la contaduría. Caso práctico. Presenta un caso práctico donde se incluya una situación en la que se deben aplicar los conceptos aprendidos. Por ejemplo, una empresa que necesita establecer un domicilio y cumplir con las obligaciones legales. Los estudiantes deben identificar los conceptos relevantes y explicar cómo se aplican. Debe también presentar una reflexión personal. Escribe un breve ensayo de 300 a 500 palabras sobre la importancia del derecho mercantil en la vida cotidiana de las empresas y cómo afecta la administración y la contaduría. Incluye ejemplos de situaciones reales. Para tener éxito en esta actividad, usted debe consultar el Código Civil venezolano o cualquier otra normativa vigente en Venezuela. Las disposiciones de forma son las siguientes. Portada institucional, una página. Párrafos introductorios, una página. Párrafos de desarrollo, 4 páginas. Párrafos conclusivos, una página. Redacción y ortografía y referencias según el Manual UBA 2021. Esta actividad tiene una ponderación máxima del 25%. Y los criterios de evaluación son los siguientes. Definiciones claras y ejemplos pertinentes, 20 puntos. Comprensión de las fuentes y su relevancia, 20 puntos. Caso práctico, 20 puntos. Claridad en la reflexión y ejemplos, 20 puntos. Y argumentación jurídica, 20 puntos. Esta actividad tiene como fecha de entrega desde el 9 de febrero hasta el 14 de febrero. Ahora bien, pasemos a una presentación, ¿ok? Donde vamos a explicar los conceptos.
Fundamentos del derecho mercantil venezolano. Una guía esencial sobre los conceptos fundamentales que rigen la actividad comercial en Venezuela. Así tenemos persona, personalidad jurídica, persona jurídica y capacidad jurídica. Entonces, empecemos por persona. Persona es todo ser susceptible de derechos y obligaciones. Comprende tanto a los individuos de la especie humana, personas naturales, como a las entidades creadas por ley, personas jurídicas. En el artículo 15 del Código Civil nos establece que las personas pueden ser naturales o jurídicas. Luego, en el artículo 16 nos establece que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Luego, la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es la actitud para ser sujetos de derecho, es decir, para ser titulares de derecho y deberes. Es intrínseca al ser humano desde su concepción y se le otorga a los entes ideales por disposición legal. ¿Cómo se adquiere la personalidad jurídica? Con el nacimiento para la persona natural, artículo 17 del Código Civil venezolano, y por el cumplimiento de requisitos legales y registros para las personas jurídicas. Tenemos que las personas jurídicas, según Aguilar Corrondona, son todos los entes aptos para ser titulares de derechos o deberes y que no son individuos de la especie humana. En el artículo 19 de nuestro Código Civil se establece que la nación, las entidades políticas, iglesias, universidades y, en general, todos los seres o cuerpos morales de carácter público y a las sociedades civiles y mercantiles son personas jurídicas. Ahora tenemos la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la actitud legal para ser titular de derechos y deberes, capacidad de goce y la aptitud para ejercerlos por sí mismo. La capacidad para contratar, esencial para ser comerciante individual, se rige por el Código Civil. El domicilio. El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. Así lo establece el artículo 27 del Código Civil venezolano. Para las personas jurídicas es el lugar donde está situada su dirección o administración según sus estatutos o la ley. Es crucial para determinar el tribunal competente y el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Pasamos ahora a las fuentes e importancia del derecho mercantil. Las fuentes se clasifican en fuentes formales y fuentes informales. Las fuentes formales son las que tienen obligatoriedad legal directa. Se aplican en un orden estricto de prelación. La ley mercantil es la fuente primaria. El derecho mercantil es un derecho especial, lo que significa que desplaza al derecho general en temas de comercio. El Código de Comercio es el cuerpo normativo central que regula la figura del comerciante, los actos de comercio y los contratos mercantiles básicos. Luego tenemos las leyes especiales como fuentes del derecho. Dado que el comercio evoluciona rápido, existen leyes fuera del código que regulan sectores específicos. Ejemplo, si tienes un problema con un cheque, vas primero a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito o equivalente local antes que el Código de Comercio. La costumbre mercantil. A diferencia del derecho civil, donde la costumbre rara vez es ley, en el derecho mercantil la costumbre es vital. Para que una práctica se considere fuente formal, debe cumplir los requisitos siguientes. 1. Uniformidad. Que todos los comerciantes del sector la realicen igual. Reiteración. Que se mantenga en el tiempo. Opinio iuris. La convicción de que esa práctica es obligatoria y no un simple favor o cortesía. La costumbre solo se aplica cuando no hay una ley que regule el caso, función supletoria, o cuando la ley
se remita a ella expresamente. El derecho común. El derecho mercantil no es autosuficiente. Cuando el Código de Comercio o las leyes especiales no prevén una situación, por ejemplo, los vicios del consentimiento en un contrato o la capacidad de las personas, se acude al Código Civil. Se aplica bajo el principio de supletoriedad. Primero agotas la vía mercantil y si queda un vacío, aplicas la civil. O sea que el Código Civil es supletoria. Ahora bien, las fuentes materiales, el porqué de la norma. Estas son, estas no son leyes en sí mismas, sino los factores que obligan al legislador a crear o modificar las leyes existentes. Factores económicos. La aparición de las criptomonedas, por ejemplo, o el e-commerce obligó a crear nuevas leyes mercantiles. La economía siempre va más rápido que el derecho. Factores sociales. La necesidad de proteger al consumidor frente a las grandes empresas generó leyes de protección que hoy forman parte del entorno mercantil. La doctrina jurisprudencia, los estudios de juristas y las sentencias de los tribunales superiores ayudan a interpretar cómo deben evolucionar las leyes para adaptarse a la realidad. Ahora bien, la importancia de la administración y la contaduría. Para un administrador, el derecho mercantil es el manual de reglas de juego. Sin este conocimiento, la gestión de una empresa carecería de validez legal. Tenemos entonces seguridad en la elección del tipo societario. Un administrador debe conocer las diferencias entre una compañía anónima y una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. La elección afecta directamente el riesgo patrimonial de los socios y la capacidad de captar capital. Gobernanza y toma de decisiones. El derecho mercantil regula cómo se convocan las asambleas, qué quórum se necesita para decidir y cómo se redactan las actas. Un error aquí puede causar que una decisión importante, como la venta de un activo, sea nula. Responsabilidad de los administradores. El Código de Comercio establece que los administradores son responsables solidarios ante los socios y terceros por el mal desempeño de su cargo. Conocer la ley es la mejor forma de gestionar los riesgos legales. Relación con el registro mercantil. Todo acto de la administración, nombramiento de gerentes, aumento de capital, cambio de domicilio, debe pasar por el filtro legal para que tenga efectos frente a terceros. La importancia en la contaduría, el respaldo de la información. Para el contador, el derecho mercantil es la base legal que le da valor probatorio a sus registros. La contabilidad no es solo un control interno, es una obligación de ley. Obligatoriedad de los libros. Artículo 32 del Código de Comercio. El contador garantiza que la empresa cumpla con el sellado y foliado de los libros obligatorios. Diario, mayor e inventario. Sin esto, la contabilidad no tiene valor en un juicio o ante una auditoría fiscal. Fe pública y prueba en juicio. Los libros de contabilidad llevados conforme a la ley mercantil hacen prueba entre comerciantes. Si el contador no sigue las formalidades del código, la empresa pierde su principal herramienta de defensa legal en conflictos comerciales. Rendición de cuentas y balances. El derecho mercantil dicta que los administradores deben presentar el balance a los comisarios y socios anualmente. El contador provee los datos, pero el derecho mercantil define los plazos y la forma en que esa información debe ser aprobada. Interacción con las NIF, BEN-NIF. Aunque la contabilidad se rige por normas técnicas, NIF, el derecho mercantil, establece el piso mínimo legal. Por ejemplo, la ley mercantil suele dictar cómo se deben tratar las reservas legales
o el reparto de dividendos, lo cual el contador debe reflejar fielmente. Jerarquía normativa del derecho mercantil. Según nuestra pirámide de Kelsen, tenemos primero que nada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 112 garantiza la libertad económica y de empresa. El artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege el derecho de propiedad, incluyendo la intelectual e industrial. Y el artículo 156, numeral 32, atribuye al Poder Público Nacional la legislación en materia de comercio e internacional. Luego tenemos Código de Comercio. El Código de Comercio es la ley fundamental, regula los actos de comercio al comerciante, las sociedades mercantiles, el registro de comercio y los contratos mercantiles, entre otros. Luego tenemos el Código Civil. Es de aplicación supletoria y contiene conceptos básicos de persona, capacidad, domicilio y régimen general de las obligaciones. Y las leyes especiales, que son ley de propiedad industrial, ley de mercado de valores, ley de instituciones del sector bancario, etc. La propiedad industrial e intelectual. Es, está gestionada por el SAPI, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Su función es evitar la confusión en el consumidor y premiar la innovación. Marcas y lemas son el signo distintivo de la empresa. En Venezuela, el registro de una marca, ejemplo, Polar o Farmatodo, otorga el derecho exclusivo de uso por 15 años, renovables. Si este registro, cualquier competidor podría usar un nombre similar y el dueño original no tendría base legal sólida para reclamar. Invenciones y patentes. Protegen el cómo funciona algo, aunque en Venezuela el sistema de patentes ha tenido desafíos de actualización técnica. Legalmente permite que un inventor tenga el monopolio de su creación por un tiempo determinado, incentivando la investigación local. Nombres comerciales. A diferencia de la marca que identifica el producto, el nombre comercial identifica al establecimiento o a la empresa como tal. El derecho de autor es el patrimonio del creador. A diferencia de la propiedad industrial, el derecho de autor nace con la creación de la obra, no necesariamente con su registro, aunque registrarla ante el SAPI es fundamental para tener una prueba fehaciente en caso de plagio. Obras protegidas incluye desde libros y software que se protege como obra literaria hasta composiciones musicales y obras audiovisuales. Derechos morales versus patrimoniales. Los morales, el derecho a ser reconocido como autor, son irrenunciables. Y patrimoniales, el derecho a explotar económicamente la obra, se puede vender o ceder. Su vigencia en Venezuela, por lo general, la protección dura toda la vida del autor más 60 años después de su muerte. Importancia estratégica en Venezuela. Valoración de activos, contaduría. Para un contador, representa un activo intangible. Una marca bien posicionada puede valer más que los edificios de la empresa. El derecho mercantil permite que estos activos se valoren, se amorticen y se utilicen como garantía para créditos bancarios. Ventajas competitivas. Un administrador la utiliza para blindar el modelo de negocios. Barreras de entrada. Al tener una marca registrada o una patente, impides que otros copien tu producto legalmente.
Franquiciamiento. No existe el modelo de franquicia sin propiedad industrial. Lo que se alquila en una franquicia es el uso de la marca y el know-how. Licenciamiento. Genera ingresos pasivos permitiendo que terceros usen tu propiedad intelectual a cambio de royalties o regalía. Protección contra el fraude. En un mercado con alta presencia de productos genéricos o imitaciones, la propiedad industrial le da al administrador las herramientas legales, acciones civiles y penales, para retirar del mercado productos que engañen al público o dañen la reputación de su empresa. Función e importancia como garantía de un derecho. Su función es garantizar un derecho exclusivo de explotación a su creador o titular sobre su obra o invención. Garantía de derecho, exclusividad. Otorga al titular el derecho de impedir que terceros no autorizados utilicen, produzcan o comercialicen la invención, marca u obra. Incentivo a la innovación. Al asegurar la retribución económica y el reconocimiento por la creación, monopolio temporal, fomenta la inversión en investigación, desarrollo e innovación empresarial. Valoración patrimonial. Los activos de propiedad intelectual, marcas, patentes, son activos intangibles con gran valor en el balance de una empresa que pueden ser objeto de contratos, licencias, franquicias o garantía. Base legal, la ley de propiedad industrial y la ley sobre el derecho de autor. Actos de comercios. Los actos de comercio son las operaciones que constituyen el objeto de la regulación mercantil. El derecho venezolano adopta un criterio objetivo, la naturaleza del acto, y subjetivo, la calidad del sujeto que lo realiza. Enumeración legal. El artículo 2 del Código de Comercio establece una lista taxativa de los actos de comercio. Ejemplo, la compra de cosas muebles con ánimo de revenderlas, las operaciones de banco, las operaciones de seguro, las empresas de fábrica, etc. Actos esenciales. Objetivos. Son mercantiles por su naturaleza intrínseca, independientemente de quién los realice. La letra de cambio, el cheque. Actos de conexión. Son aquellos actos que, aunque civiles por naturaleza, son accesorios o están relacionados con un acto de comercio principal y por tanto se consideran mercantiles. El concepto de comerciante. El comerciante en Venezuela es sujeto profesional definido en el artículo 10 del Código de Comercio. Son comerciantes los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles. Se requiere capacidad para contratar. Se rige por el Código Civil venezolano. Profesión habitual, ejercicio constante y principal de actos de comercio con ánimo de lucro. Actos realizados en nombre propio. Enumeración. Se distinguen entre comerciante individual, persona natural, quien cumple con los requisitos del artículo 10 del Código de Comercio. Comerciante colectivo, persona jurídica, las sociedades mercantiles, compañías anónimas, SRL, entre otras, las cuales son comerciantes por su forma y objeto, independientemente de la actividad que realicen. Casos especiales. Menores de edad pueden ser habilitados para comerciar con autorización del curador y aprobación del juez de primera instancia en lo civil de su domicilio. Artículo 11 del Código de Comercio. Debiendo inscribir dicha autorización en el registro de comercio. Sociedades irregulares o de hecho son aquellas que no han cumplido con todos los requisitos de registro o que operan sin formalizar su constitución.
generando consecuencias especiales en su responsabilidad y persona jurídica. El registro de comercio. El registro de comercio es una institución pública en Venezuela a cargo del SEREN, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, a través de los registros mercantiles, y son de carácter obligatorio y finalidad primordialmente publicitaria. El objeto del registro de comercio. El artículo 17 del Código de Comercio y Ley de Registro Público. Inscripción de los comerciantes individuales y sociales. Inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos. Acta constitutiva, poderes, balances, entre otros. Legalización de los libros de contabilidad obligatorios del comerciante. Artículo 32 del Código de Comercio. Importancia. Registrar un acta constitutiva da publicidad a los actos mercantiles, haciéndolos oponibles a terceros, lo que genera seguridad jurídica en el tráfico mercantil. El incumplimiento de registro puede generar la condición de sociedad irregular. Las obligaciones mercantiles y compraventa mercantil. Las obligaciones son aquellas que nacen de un acto de comercio, artículo 2 del Código de Comercio. Se rigen primariamente por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil. Características notables. Solidaridad. Artículo 106 del Código de Comercio. En las obligaciones mercantiles, los codeudores se presumen solidarios, salvo pacto expreso en contrario, a diferencia del derecho civil, donde la solidaridad debe ser expresa. Constitución en mora. El deudor se constituye en mora por el solo vencimiento del plazo establecido, sin necesidad de interpelación judicial o notarial. Artículo 339 del Código de Comercio, aunque se aplican los principios generales del Código Civil supletoriamente. Contratos mercantiles. Son acuerdos de voluntades que tienen por objeto o causa una operación de naturaleza mercantil. Ejemplo típico, artículo D del Código de Comercio, contrato de sociedad mercantil, compraventa mercantil, comisión, mandato comercial, fletamento o transporte, seguros, entre otros. Regla de interpretación, artículo 204 del Código de Comercio. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, se debe interpretar a favor del cumplimiento y de la conservación del negocio jurídico, respetando el principio de la buena fe. Compraventa mercantil. La compraventa es el contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar un precio en dinero. Artículo 1474 del Código Civil venezolano. Se considera mercantil cuando se realiza bajo el criterio de la intención especulativa. Artículo 325 del Código de Comercio. Será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse a la reventa. Aspectos diferenciales claves. La compraventa mercantil, según el Código de Comercio, tiene siempre un objeto y una finalidad, y este objeto es el ánimo de reventa y lucro, mientras que en la compraventa civil, el objeto es el uso o consumo personal familiar sin ánimo de lucro. La cosa ajena, válida, obliga al vendedor a adquirirla y entregarla. Anulable o ineficaz, salvo que el comprador supiera que era ajena. Garantía. El vendedor queda obligado al saneamiento y evicción, salvo pacto en contrario.
según lo establecido por el artículo 345 del Código de Comercio, mientras que en el Código Civil es una obligación legal de saneamiento por vicios ocultos y evicción. La inscripción en el registro de comercio en Venezuela es un pilar fundamental del derecho mercantil, ya que otorga publicidad y seguridad jurídica a la actividad empresarial. El registro de comercio es una institución pública administrada por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, que tiene por objeto la inscripción y publicidad de los actos de comercios relativos a los comerciantes individuales y sociales y a la actividad económica. Su finalidad principal es que los hechos y actos jurídicos más relevantes de un comerciante sean oponibles a terceros, lo que significa que nadie podrá alegar desconocimiento de la información allí registrada. Con esto hemos llegado al final de esta actividad síncrona, esperando que tengan éxito en esta actividad y en las siguientes. Se despide de ustedes Alfredo Blanco.